Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Atacan a balazos a un menor de edad en la colonia Juárez de Tecate. Acusan a Miguel Ángel Yunes de adjudicar contratos a la empresa de la novia de su hermano. Se van a paro médicos residentes del Hospital Infantil de México hasta que se despida a directivos acosadores. Policías chocan con miembros de la CENTE en la Ciudad de México. Decomisan agentes federales más de 54,000 litros de químicos precursores en Manzanillo. Madres buscadoras de Chiapas encuentran restos de militares en un campo de exterminio. Avisa el Poder Judicial de Sonora que no habrá más casos de funcionarios que se metan a partidos políticos. Anuncian la subasta del terreno donde abatieron al Mencho. Se sale Andy López de la dirigencia de Morena para buscar un cargo público. Acusa el alcalde de Cajeme a una empresa de robarse el dinero de una obra pública. Dan más de 100 años de prisión a un secuestrador afiliado al Cártel del Golfo. Anuncia la Fiscalía General de la República que 99% de los extorsionadores en Guanajuato son falsos. Acusa a Lili Telles a Guadalupe Tadei de desvío de recursos. Dice la presidenta que Alito Moreno debería devolver lo robado. Funcionarios panistas se pronuncian para defender a Maru Campos. Sigue escondido, van 4 ausencias de Enrique Insunza en el Pleno del Senado. Arrestan al sobrino del Chapo Guzmán en Nogales, Sonora. Todo esto y más aquí en Pie de Nota, a continuación. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía. Quiero que vea las imágenes desde las manifestaciones. El periodista Luis Chaparro podría ser parte. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Muy buenos días, bienvenido a Pie de Nota con servidor Luis Chaparro. Comenzamos con la información. Mira, el pasado lunes, uno de los senadores más controvertidos de México fue captado muy a gusto de vacaciones en la ciudad de Nueva York. Le estoy hablando de Miguel Ángel Yunes Márquez, el expanista que se cambió a Morena luego de votar por la reforma judicial. Fue visto en compañía de una mujer en el restaurante italiano Sandambru en la ciudad de Nueva York. Según reportó el periodista Jorge García Orozco, quien también difundió las fotos, el senador lleva al menos 95 ausencias al Senado. Ni Insunza se atrevió a tanto, porque está comiendo en la Gran Manzana, en vez de estar haciendo el trabajo por el que le están pagando el erario público. Esto una semana después de que circularon fotos de Yunes en el club privado de vinos de The Library, ubicado en Madrid. Lo interesante de este caso, además del cinismo del senador de ir ya por sus 100 faltas al trabajo, le deberían dar una medallita al senador de sus por sus 100 faltas al trabajo, es que la mujer con la que estaba comiendo fue identificada como la pareja sentimental de Fernando Yunes Márquez, su hermano. Se llama Miriam Jurado Roca y además de ser novia del exgobernador de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, tiene una historia extensa con la familia Yunes y hasta ha recibido contratos millonarios de parte de los hermanos para realizar obras públicas durante el mandato del exgobernador. Miriam Roca fue jefa de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, al mismo tiempo que el senador Yunes Márquez era alcalde de este municipio. En el 2019, al terminar el mandato de Miguel Ángel como alcalde, y un año después de que entrara Fernando a la alcaldía de Veracruz, Miriam Jurado decidió emprender. Creó la empresa Taller M, oficina de urbanización multidisciplinar. A esta empresa le fue muy bien, muy rápido, de esas empresas suertudas que traen torta bajo el brazo. Recibió entre 2020 y 2021 4 contratos adjudicados directamente a su favor por 26 millones de pesos para rehabilitar espacios públicos en el puerto de Veracruz. Todos estos contratos fueron firmados directamente por Fernando Yunes Márquez. Y más de 6 años después, la relación entre los Yunes y Miriam Roca sigue tan fuerte como siempre. Y en el estado de Baja California, un joven fue atacado saliendo de una fiesta y se encuentra luchando por su vida en los Estados Unidos. Aarón, un joven de apenas 17 años, salía de una fiesta en la colonia Juárez de Tecate el pasado fin de semana cuando fue atacado a balazos. Nuestro corresponsal en Baja California, Tashiro Malekium, nos tiene los detalles. Aarón Emilio es un joven de 17 años de edad, deportista y estudiante del CETIS 25 en la ciudad de Tecate, Baja California. Aarón fue atacado con armas de fuego mientras salía de una fiesta junto a unos amigos el pasado fin de semana. Después de este ataque, fue trasladado a los Estados Unidos para el tratamiento de sus delicadas heridas. Cabe señalar que en estos momentos se encuentra en un coma inducido.
Al momento, no se sabe mucho sobre el estado de salud de Aarón, solamente que se encuentra peleando entre la vida y la muerte. En redes sociales, familiares y amigos han señalado el carácter noble de Aarón y mencionado que se encontraba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Sin embargo, si un menor de 17 años se encontraba en el lugar y momento equivocado, eso significaría que los ataques están siendo al azar en el pueblo mágico de Tecate y que ahora no es seguro ni para un joven de 17 ni para una persona adulta salir a disfrutar de la vida nocturna de este pueblo mágico. Las autoridades no han dado un posicionamiento hasta el día de hoy, martes. No hay posicionamiento oficial por parte de la policía de este pueblo mágico, ni tampoco de la Fiscalía General del Estado, sobre cuál pudo haber sido el móvil de los hechos o qué rumbo está tomando la investigación. Seguiremos informando a través de Pie de Nota. Informó Tashiro Malekian. Y en la Ciudad de México, los médicos residentes del Hospital Infantil Federico Gómez anunciaron un paro activo a todas las labores no críticas. Los médicos están protestando que las autoridades no están tomando acción tras múltiples denuncias en contra del director general del hospital, Adrián Chávez López, y del director médico, Víctor Olivar López. A estos dos directivos se les acusa de acoso sexual, laboral, hostigamiento, intimidación, abuso de autoridad y afectaciones al entorno formativo. Así se vio el paro de los médicos. Los médicos exigieron la destitución inmediata de los dos directivos acusados para que se puedan llevar a cabo las investigaciones en un ambiente transparente y libre de represalias, intimidación o interferencia institucional. Denunciaron también que han presentado varias denuncias al órgano interno de control del hospital y a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, pero que hasta el momento no se ha hecho nada ni se han implementado medidas de seguridad para el personal. Pidieron el establecimiento de una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y hospitales de alta especialidad, la Facultad de Medicina de la UNAM, organismos de derechos humanos y representantes de los residentes del hospital. A pesar del paro laboral, no se suspendieron operaciones en áreas críticas como urgencias, terapias intensivas, hospitalización y guardias para que los pacientes que requieran atención médica no sufran consecuencias por la falta de acción de las autoridades ante estas serias acusaciones. Y el mismo día, también en la Ciudad de México, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se enfrentaron a cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de camino al Zócalo de la capital. Los manifestantes comenzaron a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta la calle 5 de Mayo, donde se toparon con cientos de policías antimotines, respaldados por un camión de la misma corporación y una grúa de la Dirección de Tránsito. Los policías empezaron a rociar a los manifestantes con extintores y parecía que esto haría retroceder a los maestros, hasta que empezaron a volar piedras y palos hacia los agentes del orden. Con consignas de que si no hay solución, no rodará el balón, los manifestantes acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum de haberles mentido sobre la Ley General del ISSSTE del 2007, la cual prometió que abogaría durante su campaña presidencial. Quiero que vea lo que sucedió. Luego de los choques iniciales, los manifestantes se retiraron a la calle Filomeno Mata, donde establecieron un mitin condenando la violencia de la autoridad y llamaron represoras a la presidenta Sheinbaum y a la jefa de gobierno Clara Brugada. Hasta el momento el mitin sigue instalado, mientras los maestros definen si se quedan ahí o siguen intentando plantarse en el Zócalo, que era su plan original. Además, está repleto de carpas para el Fan Fest del Mundial. Y en el puerto más grande de México, elementos federales incautaron decenas de miles de litros de precursores químicos para la elaboración de drogas. Agentes de la Fiscalía General de la República, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron un cargamento de 54,960 litros de precursores químicos en el puerto de Manzanillo.
Estos se encontraban distribuidos en 240 tambos dentro de 2 contenedores industriales. El comunicado de las autoridades informó que esto se dio luego de trabajos de investigación de campo para combatir los delitos contra la salud y las organizaciones criminales transnacionales que se dedican a la importación y traslado de precursores de químicos hacia México para que después los cárteles puedan elaborar metanfetamina y fentanilo con estos mismos. Los materiales incautados fueron identificados como ácido tartárico, piperidona, que es uno de los componentes necesarios para la elaboración del fentanilo, entre varios otros, los cuales son utilizados para la producción de drogas previamente mencionadas. Y en Chiapas, las madres buscadoras del estado siguen reportando más restos humanos calcinados en un predio que siguen temiendo sea otro campo de exterminio del crimen organizado. Hace apenas unas semanas, las buscadoras del sur de México entraron a un rancho en la comunidad de Pujiltic, parte del municipio de Venustiano Carranza. Luego de 4 jornadas de búsqueda, las buscadoras reportaron el descubrimiento de huesos calcinados, restos humanos esparcidos y otros objetos personales que apuntan a que el terreno era usado para asesinar y desaparecer personas. Además de las pertenencias que ya se acostumbran a encontrar en estos predios, las buscadoras de Chiapas subieron a sus redes sociales una foto de una placa de identificación oficial de la Defensa Nacional, la cual fue encontrada enterrada en el mismo terreno. La placa lleva el nombre de Miguel Ángel Elías Mayo, pero no se ha reportado una respuesta oficial por parte de la Defensa Nacional. Durante sus labores de búsqueda para llevarle un cierre a las familias con personas desaparecidas, las buscadoras se enfrentan no solo a las arduas jornadas de labor física, también las amenazas por parte de miembros del crimen organizado, el abandono de las instituciones y la falta de recursos. Por ese motivo, después de regresar del predio en Pujiltic, emitieron el siguiente comunicado donde piden donaciones de equipamiento de búsqueda para seguir buscando a los desaparecidos. Le quiero compartir su mensaje. Hola, mi nombre es Yesenia Chavarría, pertenezco al colectivo Madres Buscadoras de Chiapas. Estamos regresando hace unos días de una búsqueda muy cansada física y emocionalmente de un predio en donde encontramos indicios calcinados. No sabemos aún si es de mi padre, es de alguien más. Estamos invitando en este momento a la ciudadanía a donar económicamente o en sustancia, en objetos. Estamos pidiendo para una retroexcavadora de manera manual. La imagen ya es en nuestra página oficial, Madres Buscadoras de Chiapas, o si nos quieren donar algún otro objeto, sea pala, sea pico, sea agua, sueros, pues de igual manera son muy bien recibidos. Mire, y en el estado de Sonora, una jueza se quedó como el perro de las 2 tortas. La jueza penal en funciones, Blanca Diva Ponce Caro, publicó en redes sociales que se había afiliado a uno de los comités seccionales de Morena en el municipio de Ciudad Obregón. Inmediatamente varios analistas y políticos del estado criticaron el hecho, citando el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el cual dice que los jueces no pueden desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en otros ámbitos gubernamentales o particulares mientras se encuentran en funciones. Después de los cuestionamientos de medios y expertos, el presidente del Poder Judicial de Sonora, Rafael Acuña Griego, salió a decir que el caso de la jueza era un caso aislado. No había otros miembros del Poder Judicial metiéndose a partidos políticos. Dentro de Morena tenemos entendido que ya incluso renunció a su cargo como jueza. ¿Pero qué nos pudiera compartir? Sí, efectivamente, la jueza que se desempeñaba como tal en Navojoa presentó su renuncia voluntariamente, da algunas explicaciones allí en su renuncia sobre los motivos que tuvo para renunciar. Eso es todo la información que Pero tengo. aquí, presidente, la pregunta de la gente es, o sea, ¿puede haber más casos de gente que milita en un partido y tiene un cargo de juez también? O que busca militar un partido, ¿no? Y bueno, después... yo desconozco que existan ese tipo de casos, ¿no? En teoría, pues sí puede existir esa posibilidad, pero yo desconozco totalmente. ¿Hay algún llamado a los funcionarios judiciales? ¿Algún llamado para que se abstengan de participar en cargos partidistas o algo así? Sí, desde las convocatorias que se realizan ya se sabe cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de los prospectos para ser juez o magistrado. Eso lo saben perfectamente bien. Aquí pudiera reforzarse algo, presidente, algún candado para evitar ese tipo de situaciones que se pueden. Yo creo que no es un problema pues que va a suscitarse continuamente. Un caso aislado
sucedió, pero no existen otros casos allí que pudiéramos comentarle. Yo creo que es innecesario, los jueces saben y los magistrados saben perfectamente que hay actividades que no pueden realizar, entre otras esta por la que fue señalada la jueza de Navajo. Esto aplica para cualquier persona que... Para cualquier persona que tenga el cargo de juez o de magistrado dentro del Poder Judicial. Perfecto. Miren, luego de la controversia que se armó en el Estado por la afiliación ilegal de la jueza a Morena, el partido Guinda decidió distanciarse de ella, por lo que la dieron de baja como militante y le quitaron el puesto que prácticamente le acababan de dar. La defensa de los morenistas fue que ellos no sabían que Ponce Caro era jueza en funciones cuando le aprobaron la militancia. Esto fue lo que dijo la dirigente estatal de Morena a los medios de comunicación. Me parece que no se haya actuado con la verdad, que no se haya dicho al partido que ella era jueza y preguntar si podía o no, por lo menos que nos hubiera preguntado y nosotros poder tomar la decisión o tener una opinión al respecto, pues me parece que no la salva y nosotros íbamos a procesar su baja. Pero no averiguan antes. Sí, claro, nosotros a ver, yo les dije también que cuando nosotros estamos haciendo nuestro proceso de afiliación al partido, nosotros lo hacemos de casa en casa y eso nosotros actuamos siempre de buena fe de la persona que quiere afiliarse al partido. Siempre lo vamos a hacer así. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Nuevas Ambiciones, donde está Ayana Montiel como presidenta, está la secretaria general Carolina Rangel, nuestro gobernador Alfonso Durazo como presidente del Consejo Político Nacional, y está Armando Bartra y Epigmenio Ibarra, que son dos personas de una alta trayectoria y de prestigio dentro de nuestro partido. Y pasan por ellos aquellos personajes que tienen una trayectoria política muy reconocido, de mucho renombre, o que su personaje es muy conocido a nivel nacional. No es el caso de esta persona. Entonces yo les he dicho que nosotros las afiliaciones las hacemos de casa en casa y no aplica la Comisión de Nuevas Admisiones para cualquiera que nosotros afiliamos de casa en casa. Sin embargo, en este caso, aunque no afecta precisamente a nuestro partido en el cargo que ella ocuparía, porque más que cargo es un encargo de trabajo territorial, de repartir el periódico, de platicar con la gente, de capacitar, que no tiene ningún pago o remuneración por esa tarea, nosotros decidimos darla de baja precisamente para evitar que haya malas interpretaciones al respecto. La controversia le salió cara a la jueza, quien además de haber sido destituida de Morena, también presentó su renuncia de su puesto como jueza. Afirmó que lo hizo para evitar interpretaciones. No había mucho espacio a interpretaciones. Estaba buscando dos puestos que se contraponen. Ganar doble, tener todo el control. Así no se vale, se quedó como el perro de las dos tortas. Mire, también en Sonora el presidente municipal de Cajeme denunció que una empresa se clavó el dinero para arreglar una calle. El gobierno municipal de Cajeme anunció un proyecto de rehabilitación de pavimento e infraestructura hídrica para la avenida Obrero Mundial de la ciudad. Sin embargo, la empresa responsable dejó el trabajo tirado, rompieron los acuerdos y dijeron que eran incapaces de terminar el proyecto. Lo peor del caso, cuando el municipio le dijo a la empresa original que le dieran el dinero del proyecto a la nueva empresa contratada, les dijeron simplemente que no. Quiero que escuche la denuncia del alcalde de Cajeme. En el acuerdo de que, oye, tu empresa no puedes terminarla, pero entonces va a entrar esta otra empresa a terminar. Pero como hay un contrato, por ley, el gobierno no le puede pagar directamente a la empresa nueva. Tiene que pagarle a través de la empresa que incumplió. ¿Sí? Entonces, le paga a la empresa para que la otra empresa haga. Entonces, la empresa que no pudo, le paga a la nueva empresa. Se inició, se le dio dinero a la empresa que abandonó la obra, ya en base a ese acuerdo se le da el dinero y se lo embolsa. Entonces la nueva empresa dice, pues, ¿y ahora qué hago? Porque pues, yo ya no puedo invertir, ¿no? Entonces, se buscó evitar el rescindir el contrato, llegar a acuerdos económicos como ese que te platiqué, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay rescisión de contrato, la empresa que pierde el contrato demanda, contrademanda, o busca ampararse. Y entonces estos litigios se van a 2 o 3 años. Y mientras está el litigio no se puede terminar la obra. O sea, es muy complicado, ¿verdad? Uno no sabe todo esto, la gente no sabe todo esto, pero es muy complicado.
Entonces, para evitar que la obra se paralizara un año o dos, se llegaron a ese tipo de acuerdos económicos que no funcionó porque la empresa no cumplió. Finalmente se le rescinde el contrato. Al final de cuentas se le rescinde el contrato. Entonces, lo que claro que yo estoy en esto platicando, ¿no? Estoy en este asunto atento, buscando la manera. Porque esa obra tiene que terminarse sí o sí, de cualquier manera. Entonces, con los abogados buscando la manera, hablando con la gente del gobierno del Estado, con SIDUR, con los asesores jurídicos, y se llegó a una medida que es levantar un acta notarial del estado en que se encuentra la obra por lo siguiente, para poderla terminar. Porque yo digo, ok, yo ayuntamiento la voy a terminar, a ver cómo le hago, pero la termino, ¿no? Le meto a las máquinas del ayuntamiento, lo que sea, y terminamos la obra. Pero el costo de lo que falta son alrededor de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. La empresa dice, bueno, eso que tú estás haciendo yo lo voy a cobrar. ¿Sí? ¿No? Así de abusivos. Entonces, porque así lo establece el contrato. ¿Sí? Entonces, lo que se acordó es que viniera un notario público y la fe del estado en que se encuentra la obra hasta el momento en que la abandonó esa persona, para que con esas actas notariadas nosotros podamos intervenir, terminar la obra y el que el litigio se mantenga. Y también en el estado de Sonora, elementos federales anunciaron el arresto de un familiar de los Guzmán, buscado por todo el mundo. Según anunció el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, agentes federales y militares arrestaron en Nogales a Isaí Martínez Cepeda, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, nombrado en múltiples investigaciones relacionadas a los chapitos del cártel de Sinaloa. Se informó que este personaje tiene una orden de extradición, pero no de cuál país, ni qué cargos específicamente están en su contra. Isaí Martínez ya había sido arrestado en Sinaloa el 21 de junio del 2008 en posesión de 2 armas de fuego durante el operativo conjunto Culiacán-Nabolato. Afirmó ser hermano de Enoc Martínez Cepeda, alias El Chinacate, uno de los colaboradores más cercanos de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción de los Chapitos. Y mire, con 15 millones de pesitos se puede usted hacer de un muy buen terreno en una zona muy cotizada, pero por el narco. El gobierno mexicano, a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, anunció que el próximo 28 de mayo el terreno de Tapalpa Country Club, donde Nemesio Ceguera fue abatido por las autoridades, va a ser subastado por esta dependencia. Claro, oficialmente no están diciendo que esa propiedad es el terreno donde cayó el Mencho. Pero el terreno es uno de cientos incautados por el gobierno federal y está ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, por lo que es bastante obvio que se refieran al terreno donde fue asesinado Nemesio Oseguera Cervantes. Ya pasaron más de 3 meses desde que el Mencho fue ubicado y neutralizado por las fuerzas del orden mexicano con apoyo de los Estados Unidos. Aquí en Pie de Nota le contamos que el Mencho murió a manos de militares mexicanos mientras intentaba rendirse, habiendo tirado su arma larga al piso. Luego de su muerte se reportaron narcobloqueos y actos de narcoterrorismo por toda la República Mexicana. Al parecer la situación ya está presuntamente tranquila, suficientemente para que el gobierno mexicano empiece a soltar estas propiedades incautadas. El terreno es de más de 13,000 metros cuadrados de superficie y el precio inicial en la subasta será de 12,939,520 pesos, pero probablemente va a terminarse vendiendo por mucho más. La subasta será sobre cerrado por motivos de seguridad y confidencialidad para los compradores. Mire, y uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador se va de la dirección de Morena para participar en la política. El pasado lunes se anunció oficialmente que Andrés Manuel López Beltrán, alias Andy López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejará la Secretaría de Organización de Morena para irse a buscar un cargo de diputado federal en el estado de Tabasco, donde además no reside. Su salida se anunció mediante una carta a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en la que detalla su renuncia al cargo que tiene en el Comité Ejecutivo de Morena, además de que va a dejar su rol en la Comisión Nacional de Elecciones. La salida de Andy desde luego causó revuelo en la esfera política mexicana, con las obvias muestras de apoyo por los morenistas afiliados a su papá. Uno de ellos, el senador Adán Augusto López, compadre político de AMLO, quien afirmó a medios de comunicación que aunque no se lo pidan, él va a ir a apoyar a Andy en su campaña. Quiero que escuche lo que dijo Adán Augusto. Me daba por muy enfermo. Feliz y de Constanzo, no sé qué. Ya se le olvidó de Constanzo cuántos años cobró allá conmigo en el Congreso de Tabasco. Oiga, sí, goza de cabal salud usted. Pues, ¿cómo lo ven ustedes? Pero pues ya saben que yo no doy declaraciones, ¿sí? Oiga, ¿cómo ven la salida de la Secretaría de Organización? No doy declaraciones. No, pero es su partido. No es mi estilo.
pero pues seguramente ahora que nos convoque el Consejo Nacional, ahí emitiremos nuestra. Pero usted ve bien que ya él pueda cumplir. Yo no doy declaraciones. Ahí en Tabasco, que es su tierra. Es su tierra, la Tecana Andy allá. Participará, pues yo le deseo todo el éxito. ¿Sí le ve que gane? Debiera de participar. ¿Usted le ve que gane, senador, allá? ¿Sí lo ve ganador a Andy en Tabasco? Caminando va a ganar. ¿Caminando va a ganar, senador? Claro. Sin duda que sí. ¿Va a hacer campaña con él? Amigo. ¿Va a hacer campaña? ¿Cómo le va en su labor partidista? Él me ha acompañado en la campaña que yo tuve para gobernador, para senador 2 veces. ¿Le comentó sobre esta aspiración que tenía? No. Pero sí lo va a acompañar si se lo pide. Y aunque no me lo pidiera, iría yo a sus eventos, claro que sí. Muy bien, senador. Gracias. ¿Quién sabe si Andy López Beltrán pues diga que acepte que se acerque un funcionario de ese tamaño, un senador que está vinculado a la barredora? Otros fueron menos amables con Andy. Uno de ellos fue el diputado priista Rubén Moreira, quien afirmó que Andy López es un personaje incómodo para Morena y que por eso le habían dado una salida del partido. Escuche lo que dijo Moreira. Pues suena más como una patada. Ahí no está usted pensando. Lo sacaron de ahí, dije, ya no estorbes, ¿no? Y además creo que se ha convertido en un personaje incómodo para Morena y por eso yo creo que ya le dieron una salida, ¿no? Se fuera a ocasionar problemas a otro lado. Yo creo que él y otros personajes del pasado deberían dejar gobernar ya a la presidenta del país. Le estorban. La herencia que heredó la presidenta en materia de seguridad es un lastre. Y aparte tiene que tolerar a esos juniors baquetones, que eso es lo que son los hijos del hechicero de Macuspana. Hijos del hechicero de Macuspana. Moreira no fue el único priista que se pronunció sobre Andy. El partido tricolor, a través de su cuenta de X, cuestionó la salida de Andy de Morena a solo unas semanas de las elecciones locales del 7 de junio en Coahuila. Según dijo el PRI, esto sería porque no quería manchar su trayectoria política con otra derrota como la de AMLO, en referencia al trabajo de Andy como operador morenista en Coahuila para ganar terreno en uno de los pocos bastiones del PRI en México. Luego de la salida de Andy como secretario de Morena, el periodista Jorge García Orozco compartió en redes sociales el registro final de los viajes de Andy en el cargo oficial. Nada más entre el 16 de octubre al 2 de diciembre del 2025, Andy hizo al menos 20 comisiones oficiales con un costo de 120,000 pesos que marcaron como gastos de representación. Esto sin contar los gastos de hospedaje, alimento, transporte local y largos etcétera que había acumulado como secretario del partido. En otros temas, un operador del cártel del Golfo fue sentenciado a más de 100 años de prisión por secuestro. Así lo informó la Fiscalía General de la República. Lograron una sentencia de 130 años de prisión en contra de Jorge Armando Martínez Guerrero, conocido como el Patuleco, a quien acusan de privación ilegal de la libertad. El Patuleco fue detenido por este delito en septiembre del 2014 cuando estaba cumpliendo otra sentencia en el Ceferezo Oriente de Villa Aldama en Veracruz. Su sentencia fue entregada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales ubicado en Matamoros, Tamaulipas, y además de la condena a prácticamente perpetua, le impusieron una multa de más de 3,5 millones de pesos por el secuestro. Y casi todos los extorsionadores en Guanajuato son falsos. O más bien se hacen pasar por miembros del crimen organizado cuando no tienen afiliación alguna con los cárteles. Uno de estos casos fue el de la banda de 4 personas en la ciudad de León, conformada por Luis Antonio, Jorge Iván, Osvaldo y Luis Enrique, quienes se declararon culpables de hacerse pasar por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para extorsionar a los pobladores de León. Los 4 hombres recibieron una sentencia de 6 años de prisión por su falsa banda. Esto fue revelado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual reportó que entre el 2020 y el 2025, las denuncias penales por extorsión en Guanajuato crecieron en un 7,400%, pero que según la Fiscalía, el 99% de las extorsiones presenciales son hechas por criminales fingiendo ser parte de algún cartel. Además, el 85% de las llamadas de extorsión se hacen desde los penales de Altamira, Matamoros, Santa Marta, Catitla y Puente Grande. Según el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, el otro 15% de las llamadas de extorsión son personas que la víctima conoce
o que entregan sus datos a extorsionadores para hacerlos pasar un mal rato. Y en el Pleno del Senado de la República, el conflicto entre la oposición y funcionarios oficialistas sigue escalando. El día de ayer, la senadora Lili Téllez acusó directamente a Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, de ser parte de un esquema de desvío de recursos por 65 millones de pesos a través de contratos a una empresa vinculada a sus hijos. Guadalupe Tadei fue nombrada presidenta del INE en 2023 y fue criticada por sus nexos con figuras morenistas, particularmente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Escuche la denuncia de la senadora Lili Téllez. Este es un tema muy serio para México. Quiero denunciar uno nada más de los casos de corrupción que estoy documentando sobre el manejo de recursos públicos por parte de Guadalupe Tadei en el INE. El INE se ha convertido en un botín para Guadalupe Tadei, sus hijos, otros familiares y su equipo cercano. La Auditoría Superior de la Federación detectó un fraude por 65 millones de pesos que llevó a cabo Guadalupe Tadei y su equipo. Cometieron este fraude en la Navidad del 2024. Decidieron vender unos servicios a una empresa en 65 millones de pesos para repartirse ese dinero en bonos para Guadalupe Tadei, 7 de sus cercanos, entre ellos la secretaria ejecutiva del INE y también la pagadora del INE. Tadei ordenó la asignación de este contrato de 65 millones de pesos a una empresa desaparecida, a una empresa que estaba en diciembre del 2024 justo en el proceso de desaparición fiscal y desde hacía meses no podía emitir factura alguna. ¿Por qué a esta empresa? La empresa se llama JVLY y los verdaderos dueños de esa empresa son los hijos de Guadalupe Tadei. Los prestanombres de esa empresa desaparecida ya se llaman Fernando Fernández y Arcelia José Nateras. Ellos, como prestanombres de esta empresa de la que en realidad son dueños los hijos de Guadalupe Tadei, fueron parte de este fraude del que existen documentos con múltiples errores, por lo cual la Auditoría Superior de la Federación pudo detectarlos. El contrato fue supuestamente para la compra de material de simulacro de la elección judicial. Evidentemente, en un desaseo absoluto, a toda prisa, solo querían estos 65 millones de pesos para repartírselos Guadalupe Tadei y estas otras 7 personas de su equipo, más la pagadora del INE. Esto explica en parte por qué los hijos de Guadalupe Tadei, desde que ella está al frente del INE, han pasado ahora a exhibir una vida de magnates, de lo cual les hablaré en otra ocasión cuando tenga ya en mano las fotografías, los videos y los documentos que prueban los excesos, la riqueza inexplicable y repentina de los hijos de Guadalupe Tadei. Claro que esa riqueza se explica en fraudes como del que les estoy hablando. Documentos falsos que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación, fueron elaborados a toda prisa, con suma torpeza, en la desesperación por tener esos 65 millones de pesos para repartírselos en bonos de Navidad, solamente 9 personas. Guadalupe Tadei, la secretaria ejecutiva del INE, otras personas de su equipo y la pagadora del INE. 65 millones de pesos. Esto es uno de los casos de corrupción que verdaderamente nos enferman a los mexicanos. ¿Por qué no se ha procedido contra Guadalupe Tadei, sus cómplices en el INE y sus hijos?
por qué Morena sigue dando protección a Guadalupe Tadei y toda esta cantidad de fraudes que estamos documentando. ¿Por qué han usado el INE como un botín en lugar de respetar no solo las funciones del INE, sino de respetar el dinero del erario? Yo exijo castigo para Tadei, para esos funcionarios que están actualmente al frente del INE, que se beneficiaron con estos bonos de Navidad con 65 millones de pesos con los que se robaron a través de este mecanismo, asignándolos a una empresa que estaba desaparecida ante el fisco y que no podía emitir las facturaciones correspondientes. Este tipo de fraudes tienen que ser llevados ante la justicia de inmediato, los seguiremos denunciando, y creo también que este tipo de fraudes en el lugar que se supone debe garantizar la democracia mexicana, también deberían ser, y me voy a encargar de ello, denunciados en el extranjero, que por lo visto es a lo único que le temen los de Morena. Y la pelea de Morena con la oposición no acaba aquí. En la conferencia mañanera del pueblo, periodistas le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra de Alejandro, alias Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. La Fiscalía investiga a Alito por corrupción. Miembros de la prensa preguntaron a la presidenta sobre un posible desafuero contra Alito, el cual nunca llegó, a pesar de que las investigaciones en su contra empezaron desde el 2023. Quiero que escuche lo que respondió la presidenta. Información sobre cómo ha seguido sin ser procesado el señor Alejandro Moreno Cárdenas, sin ser sometido a un juicio de procedencia Alejandro Moreno Cárdenas, dentro pues de toda esta información que se dio a conocer. Ahora sabemos que la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos nunca envió esa solicitud a la Cámara de Diputados y bueno, por supuesto nunca se inició el desafuero. Preguntarle si usted conoce si esto fue decisión de la fiscal, si fue del exfiscal Alejandro Gertz Manero o si alguien más intervino para que simplemente no se procediera o iniciara ese juicio de desafuero contra Alejandro Moreno. No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mi posición en estos casos. Mejor que regrese lo robado. No es tanto de si se detiene a una persona. Cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un acto de corrupción, pues es mejor que se regrese lo que se robaron, desde mi punto de vista. Sin embargo, ya depende de la Fiscalía. No, se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona. No necesariamente tiene que ser desaforado y llevado a juicio. Entonces, ¿para qué están los procesos como el de... No, eso es parte de los juicios. O sea, puede haber una salida alternativa, no necesariamente prisión. Entonces, son salidas alternativas. Desde mi punto de vista, aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después cuando salga goce de los recursos que se robó, como ha pasado muchas veces. Recientemente se regresaron, ¿no? A la esposa de un gobernador, ¿no? No recuerdo ahorita, no quiero decir algo que no sea cierto, pero se le regresaron los bienes. Entonces, si se demuestra, repito, pues que se busquen las salidas alternativas a los juicios, yo pienso.
Hugo Eric Flores, que es el presidente de la comisión instructora, en algunas entrevistas y no recientes, desde finales del 2024, ha detallado cómo se fue construyendo la impunidad, por ejemplo, cómo se ocultó y se fragmentó, o sea, se puso en diferentes archivos el expediente de Alejandro Moreno ahí en la Cámara de Diputados, lo que pareciera… Pues que lo revise la Fiscalía General de la República, que procede en este caso si hay pruebas suficientes. Y otros panistas que arremetieron en contra de Morena fueron los líderes del partido a nivel nacional y en la Cámara de Diputados del PAN. Esto fue después de que la Fiscalía General de la República citara a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a una entrevista en Ciudad Juárez sobre el caso de los agentes de la CIA operando en el estado. Dice la Fiscalía General de la República que como le gustó hacer tantas entrevistas, pues ellos también quieren la suya. Le mostramos en su momento cómo reaccionó la gobernadora. Dijo que era un citatorio mal hecho y que la habían citado por la gira de medios que hizo a nivel nacional, donde se defendió y arremetió contra el oficialismo en múltiples ocasiones. Luego de la entrega del citatorio, el partido blanquiazul cerró filas alrededor de la gobernadora, haciendo un llamado a una manifestación de apoyo para Maru Campos a nivel nacional. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también llamó al citatorio un acto de persecución política en contra de la gobernadora por combatir el crimen organizado en su estado. Así llamó el PAN a la manifestación en solidaridad con la gobernadora Maru Campos. Y por eso hacemos esta convocatoria que se verá amplia, fuerte. El fin de semana para nuestra querida gobernadora, ya iremos dando más detalles, pero se va a ver el contraste entre la decadencia de algunos, no solamente en su convocatoria, en su discurso, en su narrativa, en sus justificaciones, y por otro lado la energía y el espíritu y la convocatoria de los que queremos defender a Maru, y por lo tanto a la legalidad, a la congruencia en este país. Solamente les decimos, Maru, a diferencia de otros, sí da la cara. No ha habido un solo día en que no la veamos públicamente, así como se tienen que afrontar las cosas. Ya verán, insisto, la diferencia. Miren, una reflexión final con respecto a este primer tema de Chihuahua y de nuestra gobernadora Maru Campos. Que se la piensen bien los de enfrente. Luego los de enfrente creen que juegan un gran ajedrez. Se las dan de que todo es una jugada muy inteligente. Que se la piensen, ojalá bien. Allá ellos, nos da igual. Simple y sencillamente, en nosotros, en nosotras y en nosotros, no hay una sola medición en donde no nos comprueben que todo lo que están haciendo en Chihuahua se les está volteando. Una sola medición no nos dice otra cosa que no sea que todo se les habrá de revertir. Está creciendo el apoyo a Maru, y creciendo el apoyo a Maru, y creciendo el apoyo a la gobernadora Maru Campos. Síganle. Les puedo asegurar, nos lo explicará también después de nuestra presidenta Daniela Álvarez, Roberto Gil, cuál es la circunstancia y la situación legal por la cual atraviesa ella. Les podemos decir lo siguiente: no debe ella de preocuparse ni en lo más mínimo. No va a pasar nada con Maru Campos, nada jurídicamente, que no sea que siga creciendo políticamente en apoyo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también expresó su apoyo a la gobernadora de Chihuahua durante la misma conferencia de prensa. La diputada panista llamó a Maru Campos una gobernadora valiente, que le ha dado legalidad y seguridad a su estado. Quiero que escuche lo que dijo. Gracias, presidente. Me parece que es claro para todos los mexicanos que intentar equiparar la corrupción de Sinaloa, la componenda de políticos corruptos ligados al cártel de Sinaloa, con el trabajo, la altura de miras y la valentía de Maru Campos, por supuesto, para todos los mexicanos es claro. Maru Campos hoy representa a millones de mujeres y de hombres que quieren seguridad, que quieren legalidad y que quieren que sus familias, sus comunidades, sus estados vivan claramente del lado de la ley. Es ofender
a la inteligencia de los mexicanos buscar igualar estas dos posiciones. Mientras Morena se desgrana, mientras en Morena hay renuncias, mientras en Morena están viendo quién va a ir a denunciar a quién, nosotros en el PAN estamos más unidos que nunca. Hoy el PAN se reúne para decirle a todo México: estamos con Maru Campos. Cuenta con nosotros, gobernadora, cuenta con el PAN, cuenta con la sociedad civil, cuenta con las y los mexicanos de bien que quieren un país seguro. Por supuesto, desde aquí, desde la Ciudad de México, le decimos a todo el país, a las 32 entidades, a los más de 2.400 municipios, hay que acompañar a los buenos políticos y hay que señalar y, por supuesto, hay que encarcelar a los corruptos, a esos que han hecho de sus acciones un lamentable hermanamiento con el crimen, a esos políticos que por poder, por dinero y por privilegios han permitido que el crimen organizado se apodere de mucho del territorio de este país. Hay datos que informan que más del 30% de este país está lamentablemente tomado por el crimen organizado. Eso genera muerte, desapariciones e inseguridad. Por supuesto, hoy le decimos a nuestra gobernadora de Chihuahua: tienes todo el respaldo del Partido Acción Nacional y tienes el respaldo de millones de mexicanos. Gracias por tu valentía. Mientras tanto, el oficialismo aprovechó para atacar a la gobernadora Campos. El día de ayer, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó al PAN tras las declaraciones del partido de que van a defender a la gobernadora. Montiel recordó a la población sobre el caso del cártel inmobiliario. Conjunto de número de niveles, los más de 260, 264 para ser exactos, pues representa la altura de esta torre, que es superior a una de las torres más altas de Dubái. Así que de este tamaño es la corrupción de quien hoy defiende a María Eugenia Campos como su dirigente nacional. Y nosotros no vamos a dejar de decirlo, porque le vamos a recordar permanentemente al pueblo de México quién es quien representa a la derecha en este país. Adelante. Mire, mientras varios legisladores, diputados, senadores, gobernadores, gobernadoras están trabajando, el que no se presenta a chambear, a pesar de que jalando sí está, es Enrique Insunza. Sigue acumulando faltas injustificadas. El pasado lunes se reportó que el senador morenista por Sinaloa ya juntó 4 faltas sin licencia en la Comisión Permanente del Senado, pero según su compañero, el otro que también le gusta jalarse los bigotes, el senador morenista y exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, Insunza está en Sinaloa todavía y se acaba de ver con él hace poco en un club privado. Corral rechazó en una llamada con el medio Aristegui Noticias las acusaciones de que Insunza se movía con un amplio convoy de seguridad. Esto en respuesta al periodista José Luis Montenegro, quien contó que se paseó por la comunidad sinaloense de Batequitas, donde reporta que la gente está aterrada de siquiera mencionar a Insunza. En el pleno del Senado, la senadora panista Lili Telles exigió cárcel para Insunza, primero por sus nexos con el crimen organizado en Sinaloa. Otros, como el emesista Gibran Ramírez, afirmaron que casos como el de Insunza y Rubén Rocha Moya son apenas la punta del iceberg en la narcopolítica mexicana. Quiero que escuche la declaración de Ramírez. Y las licencias ya se pidieron aquí, no es un punto que va a estar en el orden del día en las cámaras en el extraordinario. Al extraordinario llegamos ya con una agenda. Entonces, tendría que presentarse. Lástima que no me toca con él, porque estas cosas que he dicho en la tribuna se las quiero decir personalmente.
Es una tragedia lo que representan para México, como decía hoy mismo en mi última intervención. No están preocupados por Rocha e Insunza en el oficialismo. Están preocupados porque ese es un modelo y es una red que toca por lo menos a Michoacán, a Tamaulipas, a Baja California, también el financiamiento de su campaña en Durango y que incluye también al expresidente de ese partido, a Mario Delgado, y que se relaciona con otras tramas como la del llamado huachicol fiscal. El tema es que Insunza no se presenta a trabajar. Él dice, y ha dicho en sus redes sociales, que está en Badiraguato, pero tampoco está en Badiraguato y la gente allá está asustada. Resulta que está en Culiacán, donde vive. Sin querer queriendo, su amigo Javier Correal así lo exhibió. Lo visitó y dijo, nos vimos en el club, cerca de donde él vive, ahí en Culiacán. Entonces resulta que no está ni en el Senado, no está ni en Badiraguato, está en Culiacán. Se va a tener que presentar a declarar, así lo dijo él mismo ante la cita de la FGR. Apareció otra vez en redes sociales. El día de ayer publicó un tuit, una publicación en X, donde dice, la verdad, la justicia, la soberanía nacional. Y luego comparte un poema que dice, Termópilas, honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, sin apiadarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos y también si son pobres, modestamente generosos, cada uno según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten. Y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efílates aparecerá finalmente y pasarán los persas. Así, el tamaño del miedo lo firma y pone su ubicación, Culiacán, Sinaloa. En fin, vamos a dejar hasta aquí el noticiero del día de hoy. Quiero agradecerle conectarse hoy miércoles 27 de mayo, mitad de semana. Gracias por conectarse toda la mitad de esta semana. Lunes, martes y miércoles hemos tenido muy buena información, muy buena audiencia. Le quiero pedir lo que siempre le pido todos los días. Ayúdame dejando un like, una manita arriba y compartiendo este espacio informativo, así como los reels, los posts que tenemos en todas nuestras redes sociales. Ayúdenos a llegar a una mayor audiencia, que la gente se entere de qué clase de políticos tenemos en México, de qué clase también de crimen organizado estamos enfrentando los mexicanos y sobre todo los nexos entre unos y otros. Nos vemos mañana jueves. Recuerde que mañana jueves estamos como todos los días, todas las semanas a las 10 de la mañana en punto, y que el viernes arrancamos con el doctor Diego Canales, su espacio, donde hablamos sobre el quehacer económico de este país. Lo veo mañana, tenemos una cita a 10 de la mañana. Por lo pronto, déjeme una muestra de interés en este canal. Y de parte de todos los que hacemos posible este espacio informativo, aquí en Pie de Nota, de Pepe Longoria, Ikaí Chituda, Estefanía Mesa, Israel Holzheimer, Lucero García, el compa Calacas, nuestros corresponsales Fernando Faz en Ciudad de México, Tashiro Malekium en Baja California, y su servidor Luis Chaparro quiere desearle que tenga usted un muy buen día. Las luces parpadean en el puente, la frontera es un hilo invisible. Luis camina entre las sombras, el micrófono es un fusil sensible. Del Paso a Juaritos, aire peso, el aire pesa, el silencio es un testigo. Desvelando a los que mienten, el periodismo con castigo. El periodismo con castigo, en el PDN se traza la línea, la verdad no es un juego. Los de la maña tiembla, tinta escupe puro fuego. Marina, el Pilro, Chamoya dan a gusto en la mira. Barredora se deshace mientras el reportero suspira. Ref, PDN, el peso de la frontera. Aquí se teje la historia, la verdad es bandera. Equipo de choque, mentes en la guerra, sembrando justicia sobre esta tierra. Steph mueve las piezas, la logística es el tablero. Pepe es el señor de las señoras, pluma de acero y matadero. Ica desde las sombras manda señales de luz. Isra corta y edita cargando la pesada cruz.
Capibar en Prada táctico, lanza los plomazos. Seguridad blindada, evitando los zarpazos. Arfuches en la retaguardia, Moncho arregla el motor. Un engranaje perfecto contra el reino del terror. Ref, PDN, el peso de la frontera. Aquí se teje la historia, la verdad es bandera. Equipo de choque, mentes en la guerra. Sembrando justicia sobre esta tierra. Calacas tiene 19, ingeniero de la táctica. Escalando rangos, su mente es la práctica. Edita especiales, el explainers en la mano, informando al pueblo. Desarticulando al tirano, Mendivil en el eco, la mar en la rima, justicia fronteriza elevando la estima. PDN, el peso de la frontera, nos vemos mañana, Calacas, córtale.